Desde el río Bravo del Norte hasta Tierra del Fuego. Mosaico geográfico de climas, vegetación y paisajes. La mayor diversidad étnica mundial con una gran riqueza multicultural. 20 naciones y 7 dependencias se encuentran en Concierto para Disentir, el panel radial para pensar y analizar los temas latinoamericanos. Todos los martes de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Con relación a todo lo que ha producido esta temporada invernal, ¿no? Causando grandes estragos para nuestra Colombia, pero también para otros continentes, para otras regiones de Latinoamérica. El día de hoy nos vamos a encontrar en este concierto para disentir, para trabajar un tema muy importante en relación con las perspectivas de los agrotóxicos y este sistema agroalimentario de América Latina y el Caribe. Pero antes queremos recordar nuestras redes sociales. Recuerde conectarse en la web con laud.unistrital.edu.co. En Facebook Live nos encuentra como @laud90.4 estéreo. En Twitter nos encuentran como @laudestéreo. Y recuerde también poder escribir en nuestro WhatsApp 305-365-0529 toda su participación sobre este programa también. En Facebook también nos puede seguir por @concierto para disentir, laud, @ciudadanosx, y en Instagram nos encuentra como @concierto para disentir. En Twitter estamos como @c para disentir, y en YouTube también recuerde que tenemos una suscripción especial de todos nuestros programas que los estamos subiendo semana a semana para que se conecte con este concierto para disentir. Recuerde que también puede participar proponiendo temas para debatir sobre estas problemáticas de la América Latina y el Caribe en nuestro email, conciertoparadisentir@gmail.com. Como les mencionábamos, pues esta noche vamos a trabajar este tema de las perspectivas de los agrotóxicos y el sistema agroalimentario de América Latina y el Caribe. Según el portal Bioeco, en la última década, América Latina encabeza junto a Estados Unidos el consumo mundial de agrotóxicos muy usados en los cultivos de transgénicos como la soya o el algodón. En esta noche pues le enviamos un saludo a nuestro querido director Jorge David, esperando que se encuentre muy bien en casa, y pues por supuesto nos acompaña en la conducción a Paola. Paola, buenas noches. Buenas noches, profe Sandra, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches para todos los oyentes, para todos los invitados. Estoy muy contenta de compartir hoy la mesa contigo. Así como lo mencionabas, profe, bueno, Brasil y Argentina encabezan la estadística latinoamericana. En 12 países de América Latina y del Caribe, el envenenamiento por productos químicos, sobre todo pesticidas y plomo, causan el 15% de las enfermedades registradas, según la Organización Panamericana de la Salud. Y es que este mismo portal señala que el mercado mundial de agrotóxicos creció un 93% en los últimos 10 años. Este aumento se debe en gran parte a la plantación masiva de semillas transgénicas, sobre todo de la soya. Varios expertos señalan la relación intrínseca entre cultivos transgénicos y el crecimiento del uso de pesticidas, precisamente porque las grandes multinacionales del sector producen y comercializan semillas resistentes a los plaguicidas, con el fin de aumentar la venta de estos productos. Por otra parte, según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, esta región es el mayor exportador neto de alimentos del mundo. Sin embargo, el índice de inseguridad alimentaria grave saltó de 7.6% en el 2016 a 9.8% en 2017. Estas crisis alimentarias están asociadas a múltiples causas que incluyen los tratados de libre comercio, naturales por encima de la producción de alimentos, las semillas transgénicas, como lo mencionabas, y la pérdida de biodiversidad, además de monocultivos, la contaminación de aguas, entre otros.
Y pese a todo lo mencionado, se han generado alternativas esperanzadoras de acuerdo con un estudio pues ya adelantado por los investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, donde nos cuentan que existen 5 zonas geográficas de América Latina donde la revolución agroecológica se encuentra más arraigada y podría ser categorizadas incluso como polos de innovación tecnológica, cognitiva y social. Brasil, Cuba, Centroamérica y el área andina como Perú, Bolivia y Ecuador, y por supuesto también México. Y a su vez también estas iniciativas emergen de pequeños colectivos y comunidades, y en esa misma ruta es que hoy tenemos a nuestros invitados especiales para hablar de este concierto para disentir, que está guiado desde estas alternativas con 2 grandes invitados. Saludamos en esta noche a Camilo Carantón de Colombia, quien es promotor de la permacultura, un movimiento de filosofía y un estado también de conciencia sobre el diario vivir y el entorno compartido. Bajo estos principios, ha dado luz a un espacio llamado Refugio Raíces, que es una propuesta integral en pro de un cambio de actitud personal hacia la vida y la naturaleza. También es cofundador de la Red de Familias Custodias de Semillas Nativas y Criollas del sur de Santander. En esta hace una red de agricultores apasionados por la identidad territorial que busca crear y promover la conciencia alimentaria alrededor de la cultura agrícola del sur del departamento. Muy buenas noches, Camilo, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación de concierto para disentir. Buenas noches para todos. Gratitudes infinitas por este espacio de compartir de Cultura de América Latina y PECAL, orientado por el maestro Hugo Stemelman. También hace parte de los procesos de la Asociación Campesina Agroecológica de Lorima. Actualmente hace parte del equipo socioambiental de la Corporación Podión para desarrollar acciones de defensa del territorio en el oriente del Tolima y Ortega. Saludamos a Orlando, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, sí, buenas noches. Igualmente un saludo para todas y todos los oyentes, los escuchantes de la UD. Estamos acá en el Tolima, en el oriente, en el municipio de Cundaí de Villarrica, cerca a un maravilloso bosque que acabamos de lograr que lo decretaran Parque Natural Regional, que es el Bosque de Galilea. Un saludo y aquí estamos para disentir y consentir. Claro que así sea, Orlando, Camilo, muchas gracias. Pues nos preguntábamos esta noche cuál sería ese primer disentimiento, ese primer panorama con el que pues brindarle a los escuchas también este disentimiento, ¿no? Y uno de los temas con el que queremos iniciar pues tiene que ver precisamente sobre ese impacto de los agrotóxicos, y es que cuando hablamos de agrotóxicos desconocemos que esto es un modelo que está dentro de nuestro diario vivir, ¿no? ¿Cuál es, según ustedes, ese panorama y los niveles de incidencia de los agrotóxicos en nuestra región? Orlando, puede ser que empiece. La idea también es que se tomen ustedes la palabra, que se sientan así como en casa también. Bueno, a ver, les cuento, hoy atravesaba mi región entre Villarrica y Tres Esquinas, esto está en el oriente del Tolima. Villarrica es una región de mucha historia, de esa historia que duele en este país. Fue bombardeada en el año 55 y fue donde se utilizaron las primeras técnicas aprendidas en Vietnam, acá en el país. Eso significaba utilizar el napal. Y todos sabemos lo que eso tiene que ver con los agroquímicos hoy, ¿sí? El napal es la base de lo que llamamos el Randan, ¿sí? Y es uno de los venenos que más se utilizan acá por los campesinos. Entonces hay un primer punto que es el tema de la cultura que traemos, ¿sí?
una cultura impuesta, ¿sí? Lo que llamamos esa revolución verde, que genera en el mundo cotidiano del campesino una opción frente a la relación con la naturaleza, ¿sí? Una relación muy fuerte, muy depredadora. Hoy atravesaba la región y en medio de la lluvia veía los cultivos de guanábana, donde se utilizan muchos químicos, ¿sí? Y todo eso iba a dar al río Cuinde. Desde las cabeceras del río Cuinde, entonces, ¿qué estamos generando? Una serie de ríos contaminados, ríos muertos. Eso es lo que tenemos hoy, que pululan por todas partes. Ese es un elemento de relación con el territorio. No es suficiente decir con que somos ambientalistas, agroecólogos, si nuestras prácticas, ¿sí?, no se transforman como campesinos. Y eso tiene que ver también con las condiciones que tienen los campesinos hoy para hacer una vida más amable en relación con el territorio, con la naturaleza. No tenemos herramientas que al campesino le permita sostenerse, el sustento, que es una de las claves en todo el proceso. Eso es un punto como de lectura en general. Nosotros desde la asociación y desde los procesos que traemos, pues también creemos que todo esto es el punto de partida es el voz a voz, el mundo cotidiano del campesino, de cómo comprender y leer el territorio. Eso sería como un punto que yo coloco ahí de entrada. ¿Cómo leemos el territorio? El campesino lo lee de qué manera, ¿sí? Y cómo hay unos elementos, digamos, de conocimiento técnico y hay unos saberes, pero no siempre esos elementos y esos saberes corresponden a un vínculo amable con el territorio. Estamos enajenados, que es una de las cosas que ha generado todo este sistema, la enajenación, la distancia con mi terruño, con mi espacio vital. Eso aportaría yo como para empezar. Muchas preguntas nos genera Orlando con este primer elemento, ¿no? Sobre todo de cómo leemos nuestro territorio, también a partir de estas posibilidades de lo agroecológico, pero sobre todo en la relación también que establecemos esta noche del agrotóxico. Camilo, en ese sentido, ¿cuál es ese impacto de los agrotóxicos en nuestra vida cotidiana? ¿Por qué las personas no, a pesar de que vivimos todo el tiempo con estos elementos agrotóxicos, pues no los desconocemos, ¿no? En términos de los modelos que tenemos para nuestra región. Perfecto. Tal vez no sea el desconocimiento, tal vez sea la pérdida de identidad, una pérdida de identidad de conocimientos y saberes ancestrales, de la manera en cómo se cultivaban y cómo se desarrollaban ciertas prácticas agrícolas. Bien lo decía Orlando hace un momento, no leemos el territorio, la guerra de los cultivos ilícitos y esa trascendencia a otras oportunidades económicas dentro de la cultura agrícola. Y bien, es sabido, la revolución verde ha cumplido un papel bastante drástico en el tema de la pérdida de esa identidad. Implementar o de una manera llevar al agricultor a producir alimentos de una manera poco cuestionable. Es decir, si uso tal producto, ¿qué es lo que me va a repercutir en la parte ambiental, en la parte de salud y demás? Simplemente nos cuestionamos el rendimiento. En un ejercicio claro y preciso, acá en la región, se han desplazado cultivos tradicionales de hortalizas, se han perdido semillas sustituidos por cultivos frutales. Ejemplo preciso, la mora.
y se sustituyeron no solamente el cultivo, sino la identidad agrícola y cultural en cuanto a la producción de alimentos que anteriormente se daban sin agroquímicos. O sea, años atrás esto se producía sin agroquímicos. Y pues puntualmente también la información que dabas en el introductorio, el desplazamiento de las semillas por alimentos transgénicos, que también en Colombia no es aún tan fuerte, pero sí se siente en ciertos cereales. Bueno, muy guiado en lo que ustedes hablan y en ese diálogo del saber ancestral. No quisiéramos dejar eso por fuera. Hablemos un poco de la tradición agricultora y los saberes ancestrales. Para ustedes y para las comunidades en las que trabajan, ¿qué ha significado toda esta industrialización agrícola y cuáles han sido sus principales efectos, Orlando? Pues nada, aquí el tema es generar dependencia, ¿no? Este es un modelo que genera absoluta dependencia. Y entre más dependientes seamos, pues menos opciones y más expuestos vamos a estar. Y eso ha sido sistemático, ¿sí? La randeada, todos los agroquímicos que se usan, están en perspectiva, entre comillas, de facilitarle al agricultor, ¿sí? La producción. Y se genera una dependencia paso a paso, sistémica, ¿sí? Donde va ampliando su venta de producto, pero va generando también todo un sistema dependiente. Y dentro de los mismos productos, acá por ejemplo en la región, tenemos la experiencia del café. Esta era una zona donde sacábamos, yo estoy aquí en la finca donde está mi ombligo, digo yo, aquí nací, donde se producía mucho café arábigo, ¿sí? Excelente café. Se sacaban 30 cargas. En los años 60, 70 empezó a llegar la roya, ¿sí? Y la lectura siempre fue que la roya llegó dentro de los mismos abonos. Entonces pasamos del café a el cacao. Y siempre con una dependencia de insumos agroquímicos, porque creo que eso viene desde muy atrás. El tema de los saberes ancestrales, ¿sí? Es una cuestión también para pensarlo. El campesino siempre ha sido mano de obra para el patrón. El campesino no es sinónimo de acceso a la tierra. Son los marginales, los que se untan las manos de tierra, de mierda. Lo que no hace el patrón lo hace el campesino. Y ahí está lo potente. Lo potente está en que en ese tocar la tierra, la mierda, el campo, es donde está el aprendizaje, el conocimiento profundo de cómo huele, de qué humedad tiene, qué color es, cuál es la actitud de los cultivos. Eso es. Bueno, parece que Orlando se nos cayó un poquito, pero entonces vamos con Camilo. Camilo, en este sentido tan profundo que nos menciona esta relación también, porque me causa mucha curiosidad y aprovechemos un momentico para ampliar este concepto tan interesante de la permacultura, que me llama mucho la atención y me parece que tiene mucho también que ver con esta pregunta que nos adelantaba Paola en términos de revisar la identidad, la relación con el territorio y por supuesto con el uso, ¿no?, de agrotóxicos, también eso que representa para el suelo, ¿no? No solamente en el sentido porque claro, digamos que cuando pensamos este tema siempre nos ubicamos muy en el sentido de lo ecológico, pero fíjense que ustedes nos lo llevan al sentido de lo cultural y esto me parece que es una visión muy importante que podemos analizar esta noche. Perfecto. Bueno, la permacultura es algo que es un pensamiento filosófico a mi manera. Yo le conocí
hace el término, hace 2 años atrás, 3 años, y en sí el significado que se le da a algunos autores, vivir, y más allá de la cultura es la identidad, ese concepto profundo y consciente de saber y de sentir dónde estamos, para dónde vamos y cómo actuamos para llegar a. Y creo que a mi consideración es allí donde se erra en cuanto a dónde vamos. Siempre se piensa que a la hora de cultivar está la parte dinero, monetaria, sin decir que no es importante, sino que se le da prioridad a este ejercicio, a la parte económica. Y se deja atrás la parte del suelo, la parte del medio, la parte de cómo estoy actuando y cómo estoy afectando al medio en el que me estoy rodeando. Y este término de permacultura, la verdad, es un sentir, es un sentimiento que invito a todos los oyentes que la conozcan un poquito de esto. La permacultura da espacio a todos y para todos. Ese es mi... Bueno, muchas gracias por esa explicación. Creo que nos ha quedado un poco más amplio el panorama para investigar precisamente sobre esto que representa la permacultura. Creo que ya tenemos a Orlando de nuevo. No quisiera, Orlando, que no termináramos la idea anterior, más bien poderle darle continuidad y darle continuidad desde un panorama que hemos venido pues tildando y viendo sobre todo en nuestros últimos días. Ya usted nos mencionaba la relación también con el campesino, ¿no? Y de cómo se producen estas relaciones, digamos, de producción en las que pues los campesinos siempre están en manos de quien establece la relación comercial, pero nunca se mira más allá de la raíz, ¿no? En ese orden de ideas, pues esta pandemia sí que nos ha desatado un montón de conflictos, ¿no? Estas cuarentenas, un montón de situaciones, de debates y de análisis, y por supuesto que el sistema alimentario no iba a estar por fuera de ellos. Ya en esta semana nos dábamos cuenta de todo lo que representa para el campesinado, pero sobre todo para los productores de papa en este momento, pero eso también ha sido una relación que ya hemos visto también, no solamente en el sector, digamos, de lo agrícola, sino también de la ganadería, con el tema de la leche, de los lecheros en UAT, por ejemplo. Cómo todas estas situaciones del sistema alimentario, pues, muestran y más bien demuestran estas desigualdades frente a un impacto económico, pero también frente a una estigmatización que hoy hemos visto a través de algunos alimentos, ¿no? Recordábamos ahora en la entrada, sobre todo en la entrada de la cuarentena, que todas las personas llegaban a la casa a limpiar, incluso con jabón y todas estas cosas, los alimentos. Nos preguntamos si esa debe ser la manera de establecer la limpieza de los alimentos, pero sobre todo hacernos una pregunta más allá, y es mirar esta situación actual tan conflictiva, con tantas crisis, ¿se convierten al final en una oportunidad o más bien se convierten en un desafío para revisar estas posturas que enfrentan sobre todo los productores agrícolas desde el impacto de la industria de los alimentos? Orlando. Sí, mire, hay una noción desde la que nosotros trabajamos acá en la asociación, es la noción del cuidado, ¿sí? Eso es como lo fundante. Y pues de hecho, la misma situación de la pandemia es fruto del manejo desmesurado, ¿sí? De aves, miles de millones de aves manejadas despiadadamente para un sistema que necesita alimentarse, ¿sí? Y vamos a trabajar sobre la vacuna, pero no vamos a cambiar la dinámica de las aves, ¿sí? Del manejo de las aves.
Entonces aquí es donde los saberes locales y esas relaciones desde lo local con nosotros mismos, empezando por el cuerpo, leer el cuerpo, leernos nosotros, ¿sí? Leer mis formas de alimentarme, ¿sí? De cuidarme, de cuidar al otro, de cuidar el entorno. Entonces creo que lo que la pandemia nos genera, uno es eso, esa necesidad, porque si no, ahí nos instalan el miedo, y todos estos sistemas lo que buscan justo es instalarnos el miedo. ¿Sí? Si yo empiezo a leerme y a tener mis pautas de cuidado, las relaciones van a ser distintas. Y el otro elemento importante es aprender a cuidarnos en comunidad. ¿Sí? Si yo me cuido, cuido mi comunidad. Y de ahí volvemos a esa relación diaria, permanente, con voltear la mirada hacia lo que llamamos, por ejemplo, las semillas nativas. ¿Cómo logramos conectarnos con lo que son semillas que son resistentes, que son semillas propias, que son semillas bien generadas, bien cimentadas de acuerdo al territorio? Y desde ahí, el producir. Y esto nos tiene que llevar también primero a una noción propia que es el sustento. ¿Sí? Cómo el campesino produce lo propio para sostenerse, porque ha llegado tanta dependencia que ya la cebolla y el tomate iban a comprarlo al pueblo. Y recuperar prácticas de siembra, de agricultura propia, ha permitido encontrar otra forma de relacionar importaciones, y todo este tema de los tratados de libre comercio llegan a afectar directamente a esa posibilidad de sostenibilidad. ¿Sí? Resolvemos el sustento, luego viene la sostenibilidad. Entonces creo que esa es una ruta que hoy con el tema de la pandemia, voltear la mirada hacia lo propio. Aquí hemos recuperado, por ejemplo, prácticas alrededor de las plantas medicinales. ¿Sí? Cómo recuperamos nuestras plantas medicinales y eso fortalece el cuerpo, el organismo. Cómo recuperamos la práctica de la cría de gallina campesina y producir los propios alimentos. En estos días hubo otra pandemia, otro virus que estaba afectando el pollo ese que llamamos nosotros incubador, ¿sí? De engorde. En distintos lados escuché la noticia, en el Huila, en el Tolima, la misma enfermedad. Y el único sitio por donde puede llegar eso es por los alimentos que se le da, por los concentrados que se le ofrece a estos animales. Entonces, ¿cómo recuperar prácticas de producción de los alimentos propios? O sea, todo está interrelacionado, ¿sí? La gallina campesina corresponde a ese entorno y ahí mismo está el alimento. Mientras que el pollo de engorde, el pollo incubador, no, ni la gallina ponedora de galpón, no. Ellos tienen totalmente dependencia de hormonas, de esos concentrados que vienen ahí. Y esas hormonas van a afectar Bueno, parece que de nuevo, mientras Orlando vuelve a establecer esa conexión, Orlando, te perdimos un momento, pero ahí hay algo muy importante que estás tocando que a mí sí me interesa retomar porque precisamente es una de las preguntas que nos hacen llegar desde nuestro Facebook Live. Es una pregunta de Jimmy Castel también que tiene una relación con esto que nos estás comentando y es ¿qué propuestas hay para reemplazar este tema entonces del uso de agroquímicos o del uso de químicos o agrotóxicos que pueden estar contaminando los alimentos y que producen por supuesto estas situaciones en los pollos? Orlando. O bueno, Camilo, también, por supuesto. Bueno, en un momentito respondo a la pregunta. Quisiese hacer una introducción a lo que acabas de comentar en la parte introductoria de pandemia. Mira, la pandemia puede traer varios desafíos, pero si se mira de una manera distinta, es como la oportunidad gratificante para renacer conscientemente y regresar un poquito hacia esos modelos productivos
no muchos años atrás. O sea, es como esta oportunidad para hacerlo. He tenido la oportunidad de viajar hacia el Perú y estuve en Moray, un centro de investigación agrícola. Y traigo a conciencia de que las semillas nativas y criollas han tenido años y años y años de proceso de adaptación. Ese trabajo está hecho, esta labor bonita está hecha. Y los modelos productivos de consumo nos llevan a eliminar toda esa labor hermosa de adaptación. Decía hace un rato Orlando, la dependencia. Dependemos de ese modelo productivo de comercio y de consumo. Esos tres ítems son muy importantes. Vamos a la plaza de mercado y si el tomatito no está redondito, bonito, brilloso, elegante, no se come, no se consume. Si el bananito tiene una mancha en la cáscara, a la basura. Entonces, ese modelo que nos han creado de bonito, redondo y bello, yo creo que hay que regresar y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo, no? Y pues, ya a la pregunta del oyente, decir que podemos eliminar esos modelos productivos de pollo, de peces, o sea, sería muy atrevido de mi parte decir que lo podamos hacer, pero sí cómo podemos reemplazar ciertas cosas. Es decir, la proteína no ha sido siempre el pollo, no ha sido siempre el ganado, sino que ha sido parte de un modelo de consumo y de comercio que nos han llevado a tener siempre esas limitantes. Ejemplo y un ejercicio muy, muy puntual y bonito es la quinoa. Es un cereal con alto contenido de proteína. Y en los Andes se ha desarrollado, excepto de Perú y Bolivia, que allí lo producen y culturalmente aún tienen en su consumo. Y así muchos otros alimentos. Nos limitamos por un modelo productivo de consumo a ciertos alimentos. Y hemos perdido la diversidad de alimentos, de posibles alimentos que podamos tener. Dentro de la red de semillas, hablando de ello, tenemos un espacio que se llama Pan Rebelde. Es un espacio donde hemos perdido esa parte hermosa de saber y conocer los distintos alimentos, no sesgados a una línea que son los commodities. Entonces, sintetizando, sería volver a renacer e investigar y saber que hay diversidad de alimentos y que se pueden apoyar. Pues sí, Camilo, digamos que ese es un poco el panorama que tenemos. Incluso ahora que usted mencionaba este ejemplo, yo recuerdo todo lo que ha implicado también esta producción de la moringa, ¿no? Que es una planta bien olvidada, pero de un momento a otro se hizo famosa y ahora todos hablamos de la moringa, pero también pasaba eso, ¿no? Una planta muy olvidada, digamos que pocos somos los que recordamos las propiedades de esta planta, y eso me recuerda a este tema de la relación un poco ancestral e identitaria que ustedes nos comentaban al inicio de esta charla. Paola. Bueno, luego de estos disentimientos tan interesantes, pues se puede afirmar, ¿no?, que el camino más viable pues es la agricultura sostenible y resiliente al clima, que propiciase otras sociedades rurales prósperas y que diera lugar a un sistema alimentario que garantice comida saludable para todos. Bueno, incluso con lo que ustedes mencionaban de las semillas nativas, el tema de la importación, todos estos asuntos evidentemente pues deben estar acompañados de acompañamientos gubernamentales
Y ante este panorama quisiéramos que habláramos un poco sobre qué tan interesados consideran a los gobiernos latinoamericanos en esta necesidad de políticas públicas que prioricen, por así decirlo, la agroecología. Orlando, a ver si recuperamos con Orlando. Estamos, me escuchan Pasa bien, ¿cierto? que claro, como estamos Bueno. haciendo este concierto para disentir en tantas regiones Sí. y con estas Ajá. lluvias, pues antes que logramos esta comunicación, ¿no? Sí, es un milagro, de acuerdo. Miren, yo personalmente creo que los gobiernos no están interesados en estos procesos, están interesados en incentivar el tema agroquímico, ¿sí? Porque el tema de la agroecología, del saber campesino, significa autonomía, ¿sí? Y aquí la autonomía no es una apuesta, o sea, es una realidad de fondo. Que los gobiernos acompañen, no acompañan. Miren, nosotros hemos pasado por los distintos gobiernos, ¿sí? Desde Samper, Pastrana, Uribe, Santos, y ahora el presidente que hay, no hay una relación amable con el campesino. No existe. El año pasado acá la gobernación repartió 10.000 bultos de abonos químicos para el cacao. Eso es un desastre, ¿sí? Eso es total dependencia. Cuando podemos generar abonos propios, con productos propios, con microorganismos, y vuelvo, insisto, en el tema de las relaciones, ¿sí? El tema de las relaciones pero hay que empezar a generar relaciones. Con el centro poblado, ¿cómo aprendemos a separar en la fuente? Y con todo lo orgánico, generamos los abonos orgánicos que necesitamos. Pero esto implica una voluntad política que no existe. Entonces, ¿qué queda? Queda la posibilidad desde las mismas comunidades, esto es como jugando a la lleva, que aprendamos que el campo nos produce y nos da con lo que tenemos, ¿sí? Hay una serie de productos, mira, la moringa no es de acá, realmente la moringa no es nativa de estas tierras, ¿sí? Hay una serie de productos que están en países latinoamericanos. Nosotros, por ejemplo, aquí nos ha dado muy buen resultado la chaya. La chaya es una tremenda proteína que utilizaban los mayas, ¿sí? En México es un árbol, un arbusto, una maravilla, y aquí ha pegado muy bien, porque creo que es un tema también de territorio. Entonces, realmente los gobiernos, no hay un solo gobierno que tengamos que marque una perspectiva de cuidado del territorio, de la tierra, del alimento, porque hay un modelo económico que lo que interesa es el crecimiento económico, y aquí hay que devolvernos, ¿sí? Aquí hay que aprender a andar descalzos, además porque es sumamente saludable andar descalzos, ¿sí? Tocar el suelo, la tierra con los pies descalzos, desactiva una serie de energías que tenemos cargadas a diario en el cuerpo, ¿sí? Y no todos estamos dispuestos a andar descalzos. Deberíamos empezar cada uno de nosotros por hacer un listado de los productos que consumimos, ¿sí? Y ver cuántos de esos productos están aportando a la contaminación, ¿sí? Entonces creo que muy de uno, y acá en términos de gobierno, Bueno, otra vez. Orlando tiene como un temporizador. esas prácticas. Ya, de nuevo. Te escuchábamos, que tenemos un gobierno. Sí, no tenemos gobiernos dispuestos a acompañar los procesos agroecológicos, ¿sí? A los saberes campesinos, a fortalecerlos, a aprender a producir los abonos ahí en el territorio, los alimentos para los animales propios. Nosotros estamos haciendo aquí concentrados para nuestras gallinas, con los productos que nos da la finca, ¿sí? Y no dependemos ni de maíz, ni de concentrados de afuera, pero por iniciativa propia. Entonces no hay realmente unas políticas orientadas a generar estas prácticas y a fortalecerlas. Orlando, Esa es como la mirada. si Sí. no hay esas políticas, entonces estamos hablando. Relaciones de amistad,
Y desde ahí surge lo nuevo, ¿sí? Que tal vez es muy viejo, como la hospitalidad, ¿sí? Entonces, hay que repensarnos en ese sentido, trabajar cooperadamente, el tema cooperativo, ¿sí? Ese es un aprendizaje porque tenemos unas marcas muy fuertes de egoísmo, ¿sí? Y solamente en el mundo cotidiano, tomando tinto con el otro, tomando café con el vecino, invitándolo a tomar chocolate y a trabajar juntos, a producir un abono juntos, empezamos a relacionarnos distinto, que es lo que hay que hacer con la tierra también, cambiar nuestras relaciones, eso es lo que está de fondo, ¿sí? Y ahí no hay manual de instrucciones, hay una actitud diaria, cotidiana, ¿sí? Para esas transformaciones, y eso no lo decreta un gobierno. Comunidades que vienen ya trabajando en esa perspectiva, empiezan, así ocurre con el territorio, cuando empieza uno a limpiar un territorio de agroquímicos, por allá en la quinta rotación de cultivos, empieza a aparecer lo orgánico. Así somos los seres humanos, sí, estamos contaminados, pero hay que empezar por hacer el inventario, por relacionarme distinto, por el afecto, por el cariño, con la tierra, con el animal, con el perro, con el gato, con el vecino, y ahí empezamos a descubrir eso nuevo, que tal vez es muy viejo, ¿sí? Hay que devolvernos para avanzar. Y es que Entonces, parece evidente lo que nos mencionó Orlando, ¿no? Este desinterés gubernamental, pero Camilo, desde tu perspectiva, ¿qué tan interesados consideras a los gobiernos latinoamericanos en esa necesidad de estas políticas públicas? Y hablemos también un poco de tus perspectivas de solución, así como lo hacía Orlando. Vale, perfecto. Gracias, Paola. Creería que a mi concepto de percibir este panorama, las políticas no son claras, no son precisas y a veces llegan a ser no reales. Acá en el territorio de la belleza, ciertos programas llegaron en el pasado cuando la sustitución de cultivos no legales. Y pues hubo un impacto, ¿sí? Se llevaron a cabo ciertos cultivos como el cacao y otros. Pero llegó hasta ese punto, llegó hasta el punto de entregar semillas, hacer un acompañamiento hasta cierto espacio. Y se entregó ese trabajo a lo que hablábamos inicialmente, a la dependencia del modelo productivo, de comercio y de consumo. Y volvimos a caer en esa sustentabilidad económica y real que requiere la parte rural, ¿no? Entonces, creería que esta precisión no es alta, no es objetiva, sino que simplemente es crear y recrear proyectos, procesos sin esa entidad, sin ese detalle preciso. Y una de las cosas que estamos haciendo acá desde la red, recreando esos espacios culturales y de identidad, son las llamadas mingas, o lo que decimos acá en la región, la mano de obra prestada. Es un intercambio de tiempo, intercambio de trabajo, de labores, para llevar a cabo un proceso, una construcción de una vivienda, la construcción de un huerto, el arreglo de una vía carreteable para sacar los productos, llevados hacia esa economía solidaria. Entonces es como una de las maneras que se puede soportar también pues, dentro del área de trabajo. Y lo otro, buscar la identidad, o sea, hacer un trabajo de introspección de identidad territorial, lo que decía inicialmente la lecturaleza, esta palabra tan bonita, hacer lectura del entorno. Entonces, pues es como ese vibrar, encontrar ese espacio de ver dónde estamos
y para dónde vamos. Pero me gusta esta reflexión que Camilo plantea. Y bueno, pues ustedes saben que aquí el tiempo en radio se nos pasa rapidísimo. Ya llevamos 1 hora conversando, ya se nos acabó este concierto, pero sabemos que ustedes dentro de sus territorios pues vienen trabajando una serie de acciones, como lo decía Orlando. Fíjense que el tema también implica la movilización del cuerpo, la movilización de nosotros hacia los territorios, hacia la tierra y hacia los suelos y la comprensión de los mismos. Hablemoslo y contémosle a los oyentes, cada uno en 2 minuticos que nos quedan, cómo ha sido esa creación y ese puente, digamos, entre estas necesidades ambientales que el campo tiene, también desde su pensamiento y su cosmovisión, y el desarrollo de esos espacios de acción para incentivar dinámicas, digamos, agroecológicas, ¿cierto? Ahora mismo lo veíamos en la cuarentena, muchas familias decidieron sembrar su cilantrico, su manzanilla, su caléndula en casa. ¿Qué les podemos invitar a hacer a las personas también que vivimos, bueno, que somos acá, estamos en la ciudad, para también pensarnos este tema de lo agroecológico de una manera más responsable? Orlando, y que nos cuente un poquito qué hace en el territorio, en 1 minuto que nos queda, cada uno. Nada, nosotros aquí tenemos núcleos solidarios de ayuda mutua, soporte del sustento. Eso hacemos desde acá, y una invitación especial a todas las oyentes y los oyentes, y es a relacionarnos de manera afectuosa con las plantas. Vean, una sola plantica que usted tenga, ¿sí? Una hortaliza, siémbrenla, háblenle, cuídenla, una matica de tomate y verá cómo le produce la relación de afecto, de cariño, ¿sí? Y de comunicación, y eso funciona. Bueno, pues llevaremos a cabo este consejo. Camilo. Bueno, gracias Orlando por las palabras dichas en este preciso momento. Quiero llevar a colación una palabra hermosa que dentro del colectivo de la red de semillas a veces la usamos, ¿no? Nosotros nos encontramos cada luna llena, hacemos encuentros mensuales en donde llevamos a cabo la minga, el pan rebelde, el intercambio de semillas y una parte cultural en un espacio en la noche. Eso lo hacemos mensualmente. Hay algo bonito que se puede hacer desde las ciudades y cada persona desde la parte espiritual, y se llama el interser de las cosas. Es un concepto que un compañero de la red nos lo hizo a saber, y es cómo o detrás del plato de comida en la mesa, qué personas, qué seres, qué tipo de energías han estado detrás de ese plato servido, que han dado la posibilidad de que esté allí. Es decir, la papita, el arrocito, y entonces hacer como ese momento de oración, de gratitud y de conciencia de que fue el agricultor, el transportador, el comerciante, el sol, la misma semilla y todo eso. Y creo que a través de este ejercicio se puede aclarar un poquito ese sentimiento de la conciencia, saber de dónde vienen las cosas e interiorizarlas y espiritualmente. Y desde una semilla se puede hacer en la casa. O sea, un cilantrico, una aromática. Es espectacular cuando se siente, ¿no? No es lo mismo decir a sentir. Cuando sientes y puedes cosechar ese pimentón, ese tomatito que adorne y decore tu plato y que hace parte del plato, ¿no? Y no solamente del plato, es del ser, es de tu cuerpo, porque es lo que le estás llevando a eso tan bonito que es el cuerpo. Entonces, es un ejercicio hermoso, y espero que lo hagan a partir cuando se acuerden y tengan ese deseo, saber de dónde vienen los alimentos. Bueno, Orlando, muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Concierto para Disentir. Bueno, un gusto, y
qué importante que generemos estos espacios de conversación. De las conversaciones, eso viene de conversus, no siempre salimos los mismos, salimos transformados. Ay, Un abrazo es. y una buena noche para todas y todos. Bueno. Qué palabras tan bonitas, Orlando, y qué invitación tan grande. Camilo, muchas gracias también. No, gracias a todos, gracias a los oyentes, a ustedes por el espacio, e invitarlos a que nos sigan en este proceso de la red de familias custodias del sur de Santander. Estamos por Facebook, por Instagram, donde compartimos las experiencias que llevamos desde hace un año hacia acá. Entonces, la idea es seguir compartiendo y todo es un mundo de aprendizaje. Todo es un mundo de aprendizaje. Gracias por el espacio. Bueno, pues muchas gracias a nuestros invitados Orlando Cardoso y Camilo Carantón y por supuesto a nuestros estudiantes del Semillero de Investigación Ciudadanos X de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En la investigación, Paola García y Catalina Boza. En el manejo de nuestra base de datos, Tatiana Igarrero. En el diseño de imagen, publicidad y redes sociales, Gabriel Alvarado, Gilmer León y John Briceño. En el sonido y coordinación de la plataforma Zoom, Mauricio Peñalosa. En la producción y conducción, Sandra Castro. En la dirección, Jorge David Sánchez. Y hoy, por supuesto, nos acompañó Paola García también en la conducción. A ustedes, nuestros oyentes, no se despeguen de la UD 90.4 FM, la verdadera alternativa de la radio. Desde el río Bravo del Norte hasta Tierra del Fuego. Mosaico geográfico de climas, vegetación y paisajes. La mayor diversidad étnica mundial con una gran riqueza multicultural. 20 naciones y 7 dependencias Se encuentran en Concierto para Disentir, el panel radial para pensar y analizar los temas latinoamericanos. Todos los martes de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio.